Buenas tardes, bones benvinguts, benvingudes a esta xerrada de debat que va estar a càrrec de Javier Mozas, de l'Arxiu de Junta Central Fallera. Javi, a banda de ser historiador, té una passió impressionant per tot el que siga arxius, documentació i de més. L'ha estudiat durant molt de temps tot el que envolta la festa fallera, principalment en tot el que té a veure en documentació, com he dit. També ha fet procés d'insígnies, que no m'he dit ara. Heràldica, efectivament. L'any passat ens va fer una visita guiada molt interessant, molt recomanable també. I bé, sempre que parla d'elles, la veritat és que diu coses molt interessants. Així és que jo me vaig a callar y que parle, y que para eso esté así. ¿Vale? Buenas tardes, Javi. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, gracias por venir. Voy a intentar hablar de documentación de fallas. Por si quieres, Vicente. Vale, gracias. Documentación de fallas para investigar, no solo aquí en el archivo de la Junta Central Fallera, sino que en otros archivos, bibliotecas, hemerotecas, colecciones privadas, un poco lo que se conserva o lo que se puede consultar para investigar en diferentes ramas, porque, por ejemplo, en Junta Central Fallera, a la Delegación de Archivo y Biblioteca, vienen sobre todo comisiones falleras para investigar sobre la historia de la comisión en el año en el que están celebrando el aniversario, para poder hacer su libro de historia. Pero también vienen gente que está realizando sus tesinas o sus tesis doctorales para investigar, ya sea sobre artistas falleros o sobre cualquier otro aspecto de la fiesta. Últimamente, por ejemplo, la corriente sobre la mujer o la ilustración, ¿no? Los carteles de fallas, en fin. Tiene diferentes ramas la investigación de las fallas, no solo fiestas, sino que se hace cultura a lo largo del año. Documentación. Para la UNESCO, un documento, la definición que tiene la UNESCO de documento es aquello que consigna algo con un propósito intelectual deliberado. Se considera que un documento consta de dos componentes: el contenido informativo y el soporte en el que se consigna, porque ambas cosas no solo es la información que nos transmite el documento, sino cómo se nos transmite el formato, ya sea en papel, en papiro, en pergamino, en CD o a través de las redes sociales. Eso nos aporta muchísima información, no solo de la historia que queremos buscar, sino de la época de esa historia, ¿vale? Son dos cosas en paralelo que pueden ayudar a la hora de intentar hacer la historia. El archivo de Junta Central Fallera, tengo que decir que esta charla, para los que nos oigan, cuando se grabe y se cuelgue, obviamente no se van a poder... Sí que se van a poder, ¿no? Al final sí que se ve las imágenes, vale. Voy a empezar hablando de lo que es el archivo de la Junta Central Fallera. Estos son imágenes, obviamente no hay seguridad por si hay incendio, obviamente no hay armarios de incendios. Esperamos que si alguna vez la Junta Central Fallera se traslada, que nos pongan armarios que se puedan rodar, abrir y proteger. Junta Central Fallera se crea en el ejercicio fallero 1939-1940. Así que en teoría desde ese año debería de existir documentación, ¿vale? Lo que pasa es que hemos visto que los primeros 5 años Junta Central Fallera estaba tutelada directamente por el ayuntamiento y no tenía una sede, con lo cual esa documentación se conservaba en el propio ayuntamiento, lo que se conserva o lo que se conservaba. Será a partir de 1945 cuando el ayuntamiento decide que podría ya dejar de la mano a Junta Central Fallera para funcionar de manera particular, y es a partir de entonces, desde ese año de 1945, desde el que tenemos ya documentación. En
en este caso, bueno, la documentación que tenemos es, por ejemplo, de las delegaciones, no se verá muy bien, pero bueno, estamos ahora mismo recatalogando el archivo porque hay cosas que las tenemos muy desordenadas, pero bueno, estamos ordenándolo, digamos, por concursos o por actividad, ¿vale? Ahí está, por ejemplo, arriba el concurso de declamación, todas las cajas ordenadas por años, cada año obviamente en su carpeta, el concurso de playback infantil, concurso de dibujo, concurso de belenes, en fin, todas las actividades que se hacen y los concursos que se hacen en Junta Central Fallera desde, pues cada uno empezó en una época. Creo, si no me equivoco, que el concurso más antiguo es el de calles iluminadas y adornadas, que se llamaba antiguamente, hoy en día solo se llama calles iluminadas, que es de los años 40, y luego ya viene el de teatro, creo que con más antigüedad. También una de las colecciones principales que tenemos, ¿vale? Son los llibres de falla, que antiguamente Junta Central Fallera pedía que se entregara un ejemplar y eso puntuaba en el antiguo concurso de actividad fallera. Toda la comisión fallera que participaba en un concurso se le puntuaba y al final pues era como a la falla que más participaba se le daba un premio, ¿no? El premio de actividad, laboriosidad y no me acuerdo cuál era el otro que se entregaba. Bueno, pues gracias a eso tenemos un archivo de llibrets bastante completo. En la imagen de la derecha es donde están, por ejemplo, las fallas, ¿vale? Las comisiones falleras, que las tenemos ordenadas por número de censo. Ahí veis, pues, por ejemplo, abajo están los 190 y pico, 200 y poco, 230 y algo, ¿vale? Porque en realidad pues eso, son armariadas o estanterías, mejor dicho, corridas. Y entonces, bueno, pues los vamos poniendo por cajas los llibres. Gracias a eso, hay comisiones falleras que obviamente no tienen archivo. Entonces, nosotros lo que les ofrecemos es, pues, a lo mejor una fotocopia para que puedan conservar si no las tienen. O bien, sobre todo, para lo que sirve es la colección de llibres, es para cuando una comisión fallera tiene que justificar un buñol o un distintivo, en el caso de los infantiles, pero sobre todo los buñols, sobre todo los antiguos, el buñol de brillants, para que la falla, si algo ha fallado en el censo, para que no tenga que traer todos los llibres, por ejemplo, pues ya los tenemos aquí. Y eso es una utilidad que yo creo que muchísima gente desconoce y por eso les insistimos para que traigan el llibret. Luego, obviamente, está la utilidad de que si viene una comisión fallera que no conserva los llibres para su historial, pues bueno, sí puede venir y consultarlos para poder hacer su libro de aniversario. Luego en la imagen de la izquierda tenemos el equivalente, pero de las comisiones de otras juntas locales o de localidades que no tienen junta local. También, bueno, de aquellas que no están en los llibres, pues tenemos la colección. De los llibres de comisiones falleras, de Junta Central Fallera, he de decir que no solo tenemos desde el año 40, sino por donación, nosotros aceptamos donaciones, obviamente, como ente público. Tenemos llibres anteriores. Si alguien nos ha traído llibres de principios del siglo XX, de mediados o de lo que sea, bueno, pues también los aceptamos. No es lo normal, pero sí que tenemos pues, cerca de un centenar de llibres anteriores a 1936. De localidades de toda la Comunidad Valenciana, bueno, pues tenemos lo que tenemos y lo que nos han ido trayendo las juntas locales. Por ejemplo, si en algún momento, como pasa este año, por ejemplo, sé que siete juntas locales han pedido, por ejemplo, jurado de Junta Central Fallera. Entonces sé que cuando nos traen los ejemplares, automáticamente un ejemplar de cada llibret de esa junta local pues ha pasado a archivo y así de esta manera pues también los podemos conservar. También tenemos en la delegación una estantería donde guardamos todos los libros de aniversario de las comisiones falleras, de tal manera que si alguna, pues tú puedes venir a hacer un libro de aniversario y puedes ver, ojear otros ejemplares a la hora de guiarte para ver cómo lo han hecho otros, qué apartados se han incluido, no sé, para tomar ideas de maquetación o lo que sea. Y luego detrás, que era la primera foto que he pasado, pues bueno, todo lo que se ve en las estanterías de ahí detrás son, digamos, el archivo administrativo, ahora histórico, que es exclusivamente el de Junta Central Fallera. Me refiero, desde el año 45, antes no hay nada, porque lo más seguro que o bien habría poco o bien se perdería en el traslado primero de 1945.
está toda la documentación generada de manera administrativa por la institución, tanto seamos nosotros mismos, la institución, Junta Central Fallera, como la interacción con las diferentes comisiones falleras, como con otras instituciones. Si me explico, por ejemplo, el concurso de playbacks, por poner un ejemplo, o el de truco, o el de teatro, pues bueno, las inscripciones, cómo han ido las valoraciones, el acta de los premios, bueno, pues tenemos toda esa historia, o yo pienso que sí, que por traslados no se habrá perdido apenas nada, de toda la historia administrativa de la Junta Central Fallera. Y luego en la otra parte, en la otra delegación, que no se ve, al otro lado de la pared, la parte de biblioteca, tenemos 3 apartados interesantes, obviamente, que también ha sido generado de manera administrativa. Uno de ellos es la colección de los censos históricos de todas las comisiones falleras, que es así que empieza en 1945, porque los 5 primeros años de la institución deben de estar o bien en otro lado o bien ya se han perdido. Nunca los hemos localizado, yo los he estado buscando en otras instituciones, porque siempre decían que los censos iban primer ayuntamiento, a gobernador civil, pues un poco para ver quién formaba parte de las comisiones falleras del año 40 al año 44. Entiendo yo que era una época de control, y esos censos nunca vinieron. Tenemos a partir del año 45 hasta la actualidad, ¿vale? Ordenados también por comisión fallera, igual que los IBES, que tienen su número de censo. Bueno, pues los censos también, censos mayores, censos de comisiones infantiles, los censos de las agrupaciones falleras. Y luego, la siguiente colección que tenemos en el área de la biblioteca es las obras de teatro o los apropòsits que se representan tanto en las presentaciones de las falleras mayores como en el concurso de presentaciones, porque era obligatorio presentar una copia de la obra que ibas a representar, con lo cual, pues bueno, es una buena colección que ponemos a disposición de otras comisiones falleras, no solo de Junta Central Fallera, sino de otras localidades, a la hora de bueno, pues que puedan puedan ver una obra de teatro por ver si les acopla para el concurso, lo que puedan hacer. Y luego, lo último, estamos reordenando la biblioteca para que sea efectivamente una biblioteca fallera, porque hasta hace poco teníamos hasta novelas de todo tipo, libros de todo tipo. No os podéis ni imaginar, pero imaginaros toda una línea de baldas, de estanterías. Creo que son 5 por cada línea de cada una de estas que veis, toda repleta de libros. Entonces, lo que hemos hecho ha sido los libros que hemos considerado que no eran libros exclusivamente de temática valenciana o fallera o festera, los hemos donado, ¿vale? No, a una biblioteca. Entonces, eso ya no los tenemos. Los otros sí, y a partir de ahí pues seguimos recopilando documentación. Por ejemplo, pues del Museo Fallero, las exposiciones que se han hecho, pues hemos pedido los catálogos de las diferentes exposiciones, y bueno, pues por ejemplo, también los tenemos, los libros falleros, en fin, libros que se han editado de historia de nuestra fiesta y de otras localidades, pues bueno, esos también los tenemos ahí. Y eso es principalmente. Nosotros lo que hacemos para generar el archivo de Junta Central Fallera es que a cada delegación, de las diferentes delegaciones que existen en la institución, es pedirles que cuando acabe el año o pasen 2 años, que nos entreguen la documentación, y así nosotros vamos acumulando y vamos conservándola y poniéndola en el sitio que corresponde, y gracias a ello pues bueno, vamos teniendo la documentación. ¿Problemas de estos últimos años? Pues bueno, la cuestión digital, la verdad es que juega en nuestra contra, porque a lo mejor si no estás encima se pueden perder ficheros, y sobre todo la cuestión de las fotografías, que en los últimos años han venido muy pocas al archivo de Junta. Por poneros un ejemplo, en el año 2014 se celebró el 75 aniversario de la institución de Junta Central Fallera, y tanto la delegación de archivo como la de publicaciones como la de promociones de cultura, bueno, pues nos pusimos en marcha a la hora de recopilar, al menos hacer un libro de aniversario. Nos encontramos con que no teníamos muchas fotografías de muchísimos años, no solo de ahora, sino de antes, y bueno, pues tiramos mano de las falleras mayores, contactando con ellas, pues de sus archivos fotográficos personales, pues nos pudieron facilitar fotografías para poder
poner en el libro porque, bueno, entre traslados, primero estuvo la sede de Junta Central Fallera en el ayuntamiento, en donde hoy está Información y Turismo, a mano izquierda de la puerta principal. Luego se pasó a la Yocheta en una de las salas del Mercado Central. Y por último, en el año, creo que fue en el 94, el 5 de marzo, se trasladó la institución aquí, con lo cual en esos dos traslados sabemos que se han perdido cosas. Sabemos porque no las encontramos, obviamente. Entonces, y hay bloques que no tenemos. Pero bueno, eso sería principalmente documentación desde el año 40 hasta la actualidad que nosotros podemos ofrecer a cualquier investigador y a cualquier comisión fallera que esté interesado bien en investigar o bien en comprobar si hay algo o pedir un duplicado si han perdido, como nos han pedido algunas veces, pues de documentación que han entregado, ha pasado el tiempo, su archivo pues yo que sé, se ha mojado por lo que sea y han perdido documentación, pues bueno, les hemos facilitado duplicados. Aparte de Junta Central Fallera, o antes de Junta Central Fallera, ¿qué otra documentación, por ejemplo, si queremos investigar o queremos ver qué puede ser interesante? Pues bueno, la fiesta de las fallas empieza en la segunda mitad del siglo XVIII, que tengamos documentado con datos, y por lo tanto no sabemos si hay anterior, porque obviamente los datos que tenemos, las referencias de años, son muy escuetas y muy espaciadas en el tiempo, con lo cual no sabemos muy bien cuándo nace la fiesta, pero vamos, casi sería la segunda mitad del siglo XVIII. Desde entonces, ¿qué es lo que se conserva? Pues, bueno, en primer lugar, podríamos decir los relatos de los viajeros que venían por España. Algunos se pasaban por Valencia y algunos coincidían su estancia en época de fallas, que la época fallera antigua, la falla se plantaba y se quemaba el día 18. La tradición de quemarlas el 19 es de 1892 hasta ahora, es muy posterior y tiene mucha menos tradición, obviamente, que la quema en el día 18. Si este viajero o viajera, en este caso, por ejemplo, Lady Holland, que venía de Inglaterra, vino en 1803, correcto, pasó por la ciudad de Valencia en 1803, pues bueno, si ella no lo vio directamente, ella a lo mejor cogería algún otro libro o alguna otra referencia o preguntaría a la gente sobre las diferentes fiestas, aparte de ver hacer descripción de la ciudad, pues bueno, pues haría la descripción correspondiente pues, de cada fiesta, de cada edificio o de lo que considerara, porque obviamente al final era como una guía de viajes que se publicaba en su país, por ejemplo, y cada viajero lo hacía en su país. Obviamente hay bastantes viajeros que vinieron desde el siglo XVII, si no me equivoco, o desde el siglo XV, ¿no? O desde el siglo XVI, sobre todo 1500 y pico, Jerónimo Munzer, ¿no? Fue uno de los primeros. Bueno, él no habla de fallas, obviamente, ni habla de apenas nada de fiestas, pero bueno, principalmente desde entonces han habido muchísimos viajeros. Uno, como digo, una de las que vino es Lady Holland, y por ejemplo, pues bueno, he transcrito el único párrafo que nos habla de la fiesta de las fallas para que veáis un poco a ella lo que le han transmitido cuando vino aquí o lo que vio con respecto a lo que significa hoy la fiesta de las fallas. Y leo textualmente, ya traducido al castellano: la noche siguiente, el 19, la vigilia de San José, ahí ya se equivoca porque no era el 19, era el 18, obviamente. El pueblo se divierte con un pasatiempo singular, curioso desde la antigüedad. Ahí ya le diríamos, oye, esto es de antiguo, y no, obviamente no sabrían fecha ni nada. José, el patrón de los carpinteros durante la infancia de Cristo, hizo juguetes para divertirlo. Esta circunstancia la perpetúan los carpinteros de Valencia haciendo grandes figuras de acuerdo con su gusto y capricho, que se erigen durante el día y quemadas por la noche. Las deidades paganas, tales como Venus y Bacchus, fueron condenadas a las llamas, pero si ellas fueron destruidas por el capricho del carpintero que las seleccionó, o si, como es una tradición entregada desde los primeros días de la cristiandad para marcar el desprecio piadoso contra la mitología del paganismo. No lo pude aprender. Acaba un poco, claro.
Claro, debe de ser algo bastante complicado en la época, igual que hoy en día quien viene y conoce la fiesta, pues lo mismo. He de decir que, por ejemplo, el siguiente viajero, Alejandro Laborde, en 1805, hace exactamente la misma descripción de las fallas. Hay una Venus, hay un Bacchus, lo cual significa que lo más seguro Laborde lo que haría es copiar a Lady Holland, que ella vería las fallas de 1803 lo más seguro, o no, y el otro copió, pensando en que siempre se hacían figuras de Venus y de Baco. Para que veáis un poco, también se pilla un poco a los viajeros o turistas o historiadores antiguos. Pero bueno, luego a partir de aquí, pues obviamente han habido muchísimos viajeros que sí que han ido hablando de nuestra fiesta y bueno, pues a partir de esas referencias puntuales, pues bueno, podemos ir reconstruyendo un poco cómo, obviamente esta no habla apenas, pero bueno. Otra documentación que es importante es la prensa, la prensa de la ciudad de Valencia, obviamente, en concreto, la prensa local del municipio. Y bueno, conforme se va extendiendo la fiesta a otras localidades, pues cada uno tendrá su prensa que hablan de sus propias fallas. Pero bueno, para la ciudad de Valencia existe el diario mercantil primero en 1835, luego el mercantil valenciano y en la actualidad es el Levante, que es el más antiguo, La Opinión primero y Las Provincias después, El Pueblo, que son diarios ya antiguos que ya no tienen continuidad, El Pueblo, La Correspondencia de Valencia, el Diario de Valencia desde 1790 y La Voz de Valencia. Y bueno, pues a continuación lo que he puesto son referencias de la web del Ministerio de Cultura, de Prensa Histórica, donde se puede consultar en ciertas fechas. Obviamente no tienen absolutamente todo escaneado, porque hubiera sido maravilloso sin tener que desplazarte ya no a Madrid, a la hemeroteca municipal, a la hemeroteca nacional de Madrid, que es de donde se han tomado estos escaneos, sino ya a la biblioteca valenciana o a la hemeroteca municipal o incluso a la biblioteca histórica de la Universidad de Valencia, Estudi General, que ahí también existe una colección seriada de lo que es la prensa. En concreto, la hemeroteca tiene la digitalización de la prensa que está en la hemeroteca. Y bueno, pues eso, si faltan algún número por algún lado, pues bueno, puedes acudir a uno a otro. ¿Qué es lo que tiene de interesante la prensa? Pues bueno, esta noticia que localicé. Hasta hace pocos años se decía que la primera noticia en que aparecían las fallas, la primera noticia de prensa, aparte del diario de Valencia, las noticias de 1792 y 1793, aparecía esta, la del diario El Cid, de 1849. Había una referencia en el diario El Cid de 1850 que hablaba de que la falla de la Plaza de Calatrava, hoy en día Negrito, bueno, pues que había sido la más importante de aquel año, y decía textualmente, igual que el año anterior. Y yo, jolín, ¿y todo el mundo? Pues la verdad es que no aparecía esa referencia por ningún lado. Todo el mundo había copiado, todos los eruditos e historiadores habían copiado el primer párrafo de la prensa, pero nadie se había preocupado en intentar buscarla, la noticia, y en localizar efectivamente por qué todo el mundo hablaba de la Plaza de Calatrava del año anterior. En algún lado debería de estar la referencia. Bueno, pues aquí está la noticia completa, que esta la encontré en Madrid, el diario El Cid, que se conserva allí. Luego me di cuenta de que había aquí un ejemplar en Valencia, pero bueno, por lo menos me pasé. Y bueno, pues en la noticia casualmente aparecen las 7 fallas que se plantaron entonces. La Plaza de Calatrava ya sabíamos que era de 1849, pero por ejemplo para la Plaza de Santa Cruz, que ellos no lo sabían, ellos se pensaban que eran posteriores, les localicé una falla que plantaron aquí y por eso este año que estamos, que es el año 2024, cumplen las dos fallas, tanto la Plaza del Negrito como la Plaza de Santa Cruz, cumplen 175 años de la primera falla plantada, gracias a esta noticia. Bueno, aquí en la noticia obviamente principalmente no te habla de la fiesta, te habla el primer párrafo de la fiesta en general, pues como te hablaba de Lady Holland o Alessandro de Laborde, que era una fiesta pues muy jorista, que había pirotecnia y se plantaban fallas, y esta segunda parte lo que te habla es de cada falla qué es, pero no te da el significado, te describe qué hay ahí, pero no te dice nada más, con lo cual el significado de los ninos y de con quién se estaban metiendo y a quién estaban criticando, pues no lo tenemos, lo hemos perdido. Porque, por ejemplo,
os puedo decir, y os hablo ya de las fallas del siglo XIX, dice, en la plaza de Calatrava, un viejo verde, delante de un espejo, arrancándose con rabia los cabellos blancos, y en actitud propia y declamatoria. Claro, estaría gritando, estaría exclamando algo. Dice, y aquí sí que nos da descripción de cómo eran las fallas. Dice, la cara de cera, bien modelada y hasta con expresión. Es figura de movimiento, con lo cual solo habría un ninot, no lo que estamos acostumbrados hoy en día, y de movimiento. Es decir, que durante toda la segunda mitad del siglo XIX, todas las referencias que tenemos, casi todas, son de fallas con ninots con movimiento. ¿Vale? Tenía movimiento, una cosa que se perdió en el siglo XX, y hemos recuperado de manera puntual alguna vez, pero obviamente las fallas no tienen movimiento. Dice, es de movimiento, girando a un lado y a otro, haciendo con la mano ademán de tirarse el cabello. ¿Vale? Es curioso. Y bueno, luego siguen el resto de fallas con la descripción. Pero bueno, lo interesante es que bueno, pues pude descubrir esta noticia y obviamente a partir de aquí, todos los años hay noticias sobre las fallas plantadas en la ciudad de Valencia. Algunos años sí que dice que no dan cita de todas porque no consideran que todas sean consideradas como fallas, porque se ve que había cada ninot por ahí que... Entonces, bueno, estamos a expensas de lo que nos marque la prensa. Eso por un lado. Luego, por otro lado, el Archivo Histórico Municipal, que es nuestro antecedente o antepasado de la Junta Central Fallera. El Archivo Histórico Municipal tiene la documentación de las fiestas, obviamente, y de otros departamentos y otras concejalías, pero bueno, conserva lo que ellos organizaban, ya sea la parte del Corpus, la Virgen o de otras festividades. Y bueno, una de las cosas que tiene ahí es en los libros no son los libros de actas, ahora no me acuerdo cuál es la serie, tiene un oficio del corregidor, que es que es el documento más antiguo, es un bando, que es el documento más antiguo que se conserva sobre las fallas, sobre la fiesta. Es de 1784. Hemos visto que muchos eruditos e historiadores citan que el primer bando es de 1740, pero nadie dice no dicen exactamente lo que contiene, ni nadie lo ha dado a localizar. Y muchos coinciden con el contenido, que es que prohíbe que las fallas se planten junto a las fachadas de las casas, porque podría haber peligro de incendio, porque las casas tenían soportales de madera y se podían incendiar. Entonces lo que obliga aquí es a plantar las fallas al centro de las plazas y de las calles, que es como hoy en día las conocemos y ya se puede rodar. Con lo cual significa que las fallas tenían una forma de altar o de escenario y al pasarlas al medio ya estarían obligatoriamente a hacerlas abiertas para que se pudieran rodar. Este documento es súper importantísimo, aparte de ser el primero. Y otra documentación, sobre todo, que es la serie de fiestas, y en concreto dentro de la serie de fiestas, aparte de otras festividades de la ciudad de Valencia, pues está los legajos año a año. Desde 1888 se ha perdido toda la documentación anterior de la fiesta de las fallas. ¿Qué es lo que hay aquí en el Ayuntamiento de Valencia? Pues bueno, las comisiones falleras desde 1851 se les obligaba a pagar un impuesto por ocupar espacio público, por plantar en la calle. Se les obligaba también a pagar una tasa por poner tablado para la música, para el concierto de fallas, el concierto de la banda de música o Tabalí-Lozaina. Y se les obligaba a pagar una tasa si iban a disparar un castillo de fuegos artificiales. El impuesto más caro, obviamente, fue el de fallas. Entonces, bueno, con esa, no era excusa, pero con ese trámite administrativo, lo que hacían era pedir la documentación. ¿Qué documentación? Pues bueno, en este caso presentaban una solicitud que iba firmada o bien por el presidente, o bien por un representante de la comisión, o bien por el propio artista fallero. En este caso no, porque este en concreto, por ejemplo, es del año 1898, de la falla que además ganó el primer premio, que es el Huerto de Sogueros. Vale. Y entonces, bueno, pues presentaron la solicitud tres falleros. El artista fallero, que es el pintor Pedro Ferrer Calatayud, pues obviamente por ahí no aparece. Y ahí te dice, pues obviamente es una solicitud que encabeza un vecino, te dice dónde vive y tal, y pide al ayuntamiento permiso para poder plantar falla, que sí, que les pagará la tasa y tal, y que adjunta el boceto, también adjunta la memoria, para controlar, a ver qué es lo que van a plantar, a ver a quién van a criticar,
y no sea del todo ético, según obviamente el gobierno de la época. Y luego también a veces venían en la memoria, la explicación, o bien los versos o bien el llibret propiamente. Entonces, bueno, una de las cosas que conserva este expediente es el boceto de la falla, que obviamente al ser el pintor Ferrer Calatayud, que tiene calle en Valencia, pues bueno, se ve ahí la mano y esto es una obra de un pintor famoso. Es como si Sorolla hubiera construido una falla, hubiera hecho un boceto y bueno, pues lo conservaríamos en el archivo municipal. Pues en este caso del pintor Pedro Ferrer Calatayud, pues se conserva este original, que la verdad es que no tiene, no, nadie les damos, bueno, yo sí, obviamente, pero no se les da esa importancia como obra maestra, porque al fin y al cabo es un dibujo, es un boceto, pero es un dibujo original de un artista. Y hay muchos artistas que plantaron falla en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, desconocidos, o que se desconoce que plantaron falla y tienen sus obras, bueno, pues sus dibujos. Entonces, bueno, pues para este boceto, pues aquí tenemos la fotografía de la falla, que como veis es bastante alta, tiene más de 2 metros y arriba se escenificaba pues, lo que fuera el argumento, la crítica, la sátira. Es una de las cosas pues, que bueno, antiguamente estaba en absolutamente todas las fallas. Y, bueno, pues esta fue la falla que plantó el gremio de sogueros en el huerto de Encendra. Y una cosa que no han inventado las fallas de sección especial es cobrar por entrar a ver la falla. Esto ya lo hacía el gremio y lo hacían otros lugares como la Plaza de Toros, que se arrendaba y se pagaba por entrar, pero porque alguien arrendaba la Plaza de Toros para bien hacer fiesta fallera o hacer cualquier otra cosa. Los expedientes, por ejemplo, de la Plaza de Toros se conservan en el archivo de la Diputación, que es de quien depende la Plaza de Toros, y ahí están, por ejemplo, los 10 o 12 años que plantaron falla dentro de la Plaza de Toros, con un boceto muy interesante de 1877, porque, como he dicho antes, la documentación municipal se conserva desde 1888 y anterior solo creo que hay 3 referencias de bocetos anteriores al archivo municipal, y una de ellas es el boceto que aparece de la falla de la Plaza de Toros de 1877, es un ticket de entrada en el que también está, pues, por ejemplo, cuánto cobraban por entrar, las corridas de toros o cualquier otra actividad que hacían. Bueno, pues, aquí otro de los bocetos para que veáis que bueno, pues tienen calidad, ¿eh? Son dibujos pues muy interesantes, la verdad, como documento histórico y como documento artístico, obviamente, de los cuales pues, se puede sacar muchísima información. Otro lugar donde no buscar documentación en realidad, porque se ha perdido, es en el Comité Central Fallero. El Comité Central Fallero fue la institución precedente de Junta Central Fallera, que se creó en el año 1927-28. Ellos fueron quienes organizaban los actos oficiales y la fiesta a nivel general, porque obviamente las comisiones falleras organizaban sus propios actos, como hoy en día, y esa documentación, el Comité Central Fallero tenía su sede en el Ateneo Mercantil de Valencia, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó? Pues en los años 90 y larguísimos, el Ateneo Mercantil vio allí que tenía documentación de fallas, dijo, bueno, esto lo tendrán en Junta Central Fallera, y lo tiraron a la basura. Entonces no se conserva absolutamente nada de documentación desde el año 28 hasta el año 36, salvo lo que pueda tener el Archivo Histórico Municipal. Y hay años que el Archivo Histórico Municipal solo conserva las solicitudes, como la que os he enseñado hace un momento, y hay años que no se conserva nada, salvo la revista que en ese año se publicara, y por ahí tenemos el boceto. Pero no tenemos la documentación original, ni las solicitudes, ni los bocetos. Bueno, el llibret, si se conserva el llibret, pues sí, pero nada más. Entonces hemos perdido esa documentación, que, como digo, existe hasta... Bueno, el Comité Central Fallero empezó a organizar las fallas del año 1936-37, porque se queman, obviamente, en marzo, y el 17 de julio pues es el golpe de Estado, y a partir de ahí, obviamente, se tienen que suspender las fallas, y las fallas del año 37 ya no se llegan a plantar, ni el 37, ni el 38, ni el 39.
¿Qué es lo que pasa con esas fallas de ese año? Bueno, pues las comisiones falleras deciden donar el dinero para la causa de la guerra, para ayudar, y la documentación de ese año es la única que conserva el Ateneo Mercantil, la del año 37, los inicios, nada más, no se conserva nada más, porque obviamente tampoco dio tiempo hasta septiembre-octubre que acabaron disolviéndose las comisiones falleras. Otro tipo de documentación, obviamente, son los llibrets. A la izquierda la imagen es un folleto, una hoja, ¿vale? Que se ponía. Hoy en día las fallas tienen sus cartelas en las fallas, en las escenas, pero antiguamente iban pegados a las fachadas de los edificios que rodeaban la falla, ¿vale? Porque la falla no tenía en sí una estructura como para poder ir poniendo los carteles, tampoco es que tuviera muchas escenas, obviamente, tenía uno, dos o tres, ni dos o cuatro. Entonces, bueno, estos versos, este formato de hoja volante es lo que se ponía en las fallas, y este es de 1850. Es los versos, o sea, el documento más antiguo que se conserva de una explicación de falla. ¿Vale? No se conservan muchos porque luego a partir de ahí, en el año 1855, Bernat Baldoví, que era un poeta muy conocido, fue el que creó el llibret. La hoja, no sé si se acaba de ver, lo que se hizo fue doblar por la mitad y doblar por la mitad. Entonces los llibrets antiguos eran en octava, que era el formato, pues eso, un cuarto de un folio. La mayoría de los llibrets del siglo XIX y casi de principios del siglo XX, y contenían exclusivamente los versos explicativos de la falla en poesía. Luego ya se empieza a añadir que si publicidad, que si los bocetos, que si la directiva, en fin, todo hasta lo que hoy en día pues conocemos como llibret, que son bastante diferentes obviamente a lo que solo eran pues 4 o 5 hojas el antiguo llibret. Obviamente estos llibrets, ¿dónde los podemos encontrar? Pues bueno, una de las colecciones principales está en la biblioteca Nicolau Primitiu de la Biblioteca Valenciana. Ellos tienen también muchos escaneados en su catálogo online que se pueden consultar, obviamente, y obviamente hay que citar si se utilizan esos llibrets. Tienen llibrets, si no me equivoco, desde finales del siglo XIX. Otra colección importante de llibrets es la de la Hemeroteca Municipal, que se conserva sobre todo desde 1903, porque es cuando empieza el concurso de los Ratpenat, que también ellos empiezan en 1903, y los Ratpenat conserva los llibrets desde ese año, porque obviamente es obligatorio presentarlo para poderse juzgar y por lo tanto ellos los tienen. Y la Hemeroteca Municipal creo que tiene solo 2 o 3 anteriores, pero nada más, el resto son todos ya del siglo XX. Y luego el Archivo Histórico Municipal, el Archivo Moderno, tiene, bueno, primero el Archivo Histórico y el Archivo Moderno. El Archivo Histórico es de antes del siglo de 1900 y el Archivo Moderno es a partir de 1900. Los dos archivos, que están situados en la Plaza de Tetuán, conserva llibres desde 1800, no sé si es desde 1860 o por ahí. Tienen bastantes llibrets. Obviamente otro documento interesante para poder hacer historia son las revistas falleras. En este caso pude reunir el primer ejemplar de revistas históricas, que esto es bastante complicado, a no ser que encuentres a un coleccionista que las tenga, como fue mi caso, pues no se encuentran la mayoría juntas, ni, bueno, ahí está en la biblioteca municipal, en la biblioteca valenciana, perdón, en la Biblioteca Municipal de Valencia, en el archivo Biblioteca de Junta Central Fallera tenemos revistas, obviamente, falleras. No, creo que no tenemos nadie las colecciones completas, pero bueno, yo creo que entre unos y otros nos complementamos, igual que con los llibrets. Obviamente documentos interesantes son las colecciones de fotografías, que tanto en la Biblioteca Valenciana, que yo creo que están digitalizadas y se pueden consultar en la página web, como la Hemeroteca Municipal tienen colecciones fotográficas de fallas o de actos falleros muy interesantes. En este caso, por ejemplo, pues bueno, os traigo las dos primeras fotografías de fallas que se conservan, que son del año 1889.
esta que es de la calle Calabazas, que hoy sería la Comisión Fallera Calabazas-Engany, y que, bueno, pues como veis se conserva un poco mal. Y la otra fotografía de falla que se conserva del mismo año es de la calle Maldonado. Esta comisión es desaparecida. Y bueno, pues a partir de ahí pues hay fotografías, como podréis entender, pues bueno, pues de otras fallas más actuales. Que exista la primera fotografía de dos fallas de 1889 no significa obviamente que sean las primeras. Yo pienso que existiendo la fotografía de la ciudad de Valencia desde la década de los 50, pienso que seguro que hay alguna fotografía que todavía no se ha dado con ella que sea de fotografía de una falla o de la fiesta. Por ejemplo, colecciones particulares, como tiene el archivo Tivoli, que publicó no hace muchos años un magnífico libro sobre fallas, las fotografías de fallas, desde finales del siglo XIX hasta 1960 y algo, y que bueno, tuve la oportunidad de catalogarle, de identificar la comisión y el año a todas las fotografías que tiene el archivo Tivoli. Y bueno, pues esta es una foto de ellas, en la que bueno, se puede observar aquí en primera línea el estandarte al medio, pegado en los estandartes, como se entregaban antiguamente los premios. Pues bueno, esta es una de las cosas curiosas que tiene la fotografía de fallas. No solo ves la falla, sino que ves a la gente vestida, como vestían en la época, y además los edificios, como estaban antiguamente, los comercios, en fin, que las fallas también sirven para ver un poco, para situar en la época nuestra ciudad. Como curiosidad, lo que os puedo comentar es que del Archivo Histórico Municipal, de todas las solicitudes que hay, de 1850 a 1900, pues bueno, me dediqué a buscar, estas son la cantidad de fallas que se plantaron. Como veis, no se plantaban siempre la misma cantidad de fallas ni iba más, sino que era una fiesta de manera muy puntual, ¿no? Un año podían plantarse 18 fallas, como otro año plantarse 2, nada más. Y aquí me dediqué a buscar la profesión de los solicitantes en representación o como presidentes de las fallas. Pues bueno, da como dato curioso pues que más de la mitad eran profesiones artesanas o arte, lo cual quiere decir que la propia comisión fallera, los propios falleros se hacían su propia falla, que es lo que veíamos. Luego, con la introducción de los premios, pues bueno, empezaron a contratar a profesionales, porque empezaron a dar premios económicos, y bueno, pues a partir de ahí pues ya hay digamos el concepto de artista fallero. Y luego otras dos instituciones que os quería hablar sobre documentación histórica. Una es el IBAC, la Filmoteca de Valencia, que lo que tiene obviamente es archivo sonoro y archivo visual, vídeos y grabaciones de audio. De hecho, hace poco, bueno, no puedo decirlo porque todavía no han dado la noticia, entonces, pues bueno, nosotros en Junta Central Fallera, a través de la Delegación de Archivo y Biblioteca con el IBAC, la Filmoteca, lo que hacemos es, desde hace ya varios años, un llamamiento a las comisiones falleras para que, si tienen comisiones falleras o falleros o personas que tengan grabaciones antiguas de la fiesta, sobre todo en formato Super 8, que es un formato bastante antiguo, para que ellos, bueno, se les cede a la Filmoteca. Obviamente no se acaba de perder la propiedad, obviamente, pero la Filmoteca lo que hace es pasarla a formato digital, esas grabaciones, ya sean en vídeo o en audio. Y bueno, ellos no es que tengan muchas grabaciones en su archivo fílmico de fallas, porque tienen también de Valencia o de otros temas, obviamente, pero sí que tienen grabaciones antiguas. La más antigua, si no me equivoco, es un documental que debió de grabar, bueno, haría una especie de documental, porque aparecen los 6 premios de las fallas que se dieron en 1928. Y bueno, pues ahí están grabadas con las escenas en concreto y tal, graban, pues por ejemplo, un pasacalles, una traca corrida, en fin, refleja un poco, aparte de la ciudad, refleja la fiesta. Y luego la última institución de la que os hablo es el Centro de Documentación de la Fiesta de las Fallas,
que actualmente está integrado en el gremio de artistas falleros, gremio artesano artistas falleros de Valencia. Y bueno, el centro de documentación no es ni un archivo, ni una biblioteca, ni una hemeroteca. Lo que tiene es una mega base de datos en la que se va recopilando la documentación que existe de la fiesta de las fallas en otros lugares, o que pueda tener también el propio centro, porque hay veces que se han hecho donaciones de fotografías o de libretes o de tal. Entonces, bueno, al centro de documentación intenta hacer el trabajo de recopilación de todas las catalogaciones, de toda la documentación que os he ido comentando hasta ahora, de otras bibliotecas, hemerotecas, archivos, ya sean de Valencia o de otras ciudades. Porque, por ejemplo, buscando información, una vez di con la biblioteca de la Universidad, no, con la hemeroteca de la Universidad de Navarra, y resulta que ahí habían bastantes revistas falleras, en Pamplona, de los años, creo recordar que eran los 40, los 50 y los 60. Y dices, uy, ¿y por qué? Y bueno, hablando con ellos, yo les pregunté, obviamente esa catalogación la hicieron en el centro de documentación para que se supiera que ahí habían esas revistas y tal. Y bueno, lo que nos dijeron es que había un profesor que llegó de Valencia y que se ve que bueno, pues se coleccionaba revistas y tal, y bueno, las donó a la biblioteca de su universidad, y por eso existe ese material ahí, obviamente. Pero bueno, y esto sería un poco la documentación que se puede consultar de otras instituciones y de Junta Central Fallera para poder llevar a cabo alguna investigación, como digo, bien sobre artistas falleros, sobre cualquier otro aspecto, ya sea música, pirotecnia, indumentaria, literatura, historia de comisiones falleras o lo que sea. Bueno, pues abierto si tenéis alguna pregunta. Bueno, yo quería preguntarte si actualmente hay fallas que ya hacen el librete en digital. ¿Eso cómo lo gestionáis? Pues exclusivamente en digital acabo de ver uno que ha entregado una junta local de una comisión fallera y ha entregado un separador que tiene un QR y dice, esto es nuestro libret. Entonces ya directamente ya tenemos una versión digital. Claro, nosotros aquí tenemos discos duros y servidores en los que se hacen copia y tal. Entonces todo lo que es digital, ya sea fotografías, nuestra colección de fotografías que empieza en 1940 obviamente, pues bueno, todo ese material digital, ya sean fotografías, ya sean libretes digitales que nos han pasado en formato PDF, o bien revistas escaneadas, o documentación que estamos escaneando y que pensamos que es útil, pues bueno, todo eso lo tenemos en los servidores y en los discos y en el disco externo. Porque uno de los proyectos que llevamos trabajando años es intentar escanear documentación que pueda ser útil para pues, el usuario o el público. Obviamente no vamos a escanear documentación administrativa normal, pero sí documentación para ponerla a disposición a través de una página web o de un servidor para que cualquier persona pueda consultar. Entonces, bueno, pues obviamente las nuevas tecnologías y la documentación en digital pues está a la orden del día. Bueno, y en diferentes versiones, Josep con C, Josep con J, de todo, porque antiguamente pues cada uno escribía como le sonaba. Obviamente el valenciano del siglo XIX y del principio del siglo XX, o incluso del siglo XVIII, las referencias que hay, pues bueno, cada uno pues escribe como sabe, en ese sentido. No había normas ortográficas como hoy en día, obviamente. Las gramáticas, pues bueno, cuestan un poco y sobre todo si no conoces esa gramática, que sí que había más o menos, pero si no la conoces, pues tú escribes como puedes. Porque incluso apellidos con B y con V, todos los que quieras. En el Museo Fallero tenemos la banda original de la Fallera Mayor de Valencia del año 35, la de Vicenta Montoro. y pone Fallera Machor con C. Porque en la época pues consideraron ponerlo así.
Pues nada, pues si no tenéis... Bueno, pues muchísimas gracias por venir. Espero que haya sido interesante, sobre todo, pues bueno, eso, para buscar documentación para investigar. Bueno, muchas gracias a todos y a todas y sobre todo a Javi, ¿vale? Gracias.